Uno de los problemas que ocurren cuando se dan citas de memoria es que te puedes equivocar. Y eso es lo que me pasó a mí en la última clase, cuando dije que la lista de los valientes de David estaba en 1 de Samuel 20 y resulta que está en 2 de Samuel 23. Bueno, eso es lo que pasa a veces cuando no estás seguro y dices algo a ver si acierto, pero resultó que no. Bien, como hemos tenido 2 semanas sin poder estar aquí, pues lo que podemos hacer es dar un breve resumen de lo que vimos en la última clase. Llegamos hasta aquí, hasta el juicio sobre las naciones, y habíamos estado dando desde el capítulo 7 en adelante. Los capítulos 7, 9 y 11 son muy importantes porque en cada uno de esos capítulos hay una profecía sobre el que ha de venir, sobre el Hijo que ha de venir. Concretamente en el capítulo 7, versículo 14, se habla sobre el Hijo de la Virgen. En el capítulo 9 se habla sobre el Hijo exaltado, al que se le dan varios títulos, como veíamos aquello de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando también de la universalidad de su reino y de los resultados de ese reino, que es un reino de justicia y de paz. Eso en el capítulo 9. Y luego en el capítulo 11 veíamos también la unción que descansa, que reposa sobre ese vástago que va a surgir del tronco de Isaí, es decir, de la descendencia de David. Entonces viene ese hijo ungido, facultado por Dios para establecer ese reino también otra vez universal, y ese reino que es igualmente de justicia y de paz. Entre tanto, después de acabar esos capítulos, entraba este canto de alabanza en el que se prorrumpe en una exaltación a Dios, de alegría, y no es por menos después de haber contemplado ese capítulo 11 en el que se hablaba de ese rey y de ese reino tan magnífico. Y así fue como después entramos en las profecías sobre las naciones. Y ahí veíamos entonces cómo había palabras proféticas sobre diversas naciones. Naciones grandes como Babilonia, como Egipto, como Asiria, naciones pequeñas como Filistea o como Moab, naciones que eran potencias económicas como Tiro, y también, y esto me lo salté, naciones distantes como es el caso de Etiopía. Estamos en el capítulo 18 y versículo 1. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Entonces Etiopía era y es lo que actualmente es el territorio que está debajo de Egipto. Allí todavía el Nilo, que es un río muy largo, muy extenso, atraviesa toda esa región, y aquí se está dando una palabra de ay sobre esta nación. Pero es interesante que hay algo que va a diferenciar a esta nación de otras de las que aquí se mencionan, en el sentido que a las otras solamente hay palabras de juicio, pero sobre Etiopía se dice en el versículo 7 lo siguiente: en aquel tiempo será traída ofrenda al Señor de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre del Señor de los ejércitos, al monte de Sión. Aquí se está describiendo al pueblo etíope, pueblo de elevada estatura, y efectivamente así es como son todos esos pueblos africanos de toda esa parte de África, tez brillante, es decir, es un tez oscura pero reluciente al mismo tiempo, y
se está dando aquí una palabra profética de que ese pueblo va a venir a adorar, va a venir a servir al Señor en el monte de Sión. Y aquí vemos algo también muy importante, es el propósito amplio de Dios, que no solamente tiene que ver con Israel, sino que tiene que ver con otros pueblos. Ya lo vimos esto en el capítulo 2, cuando Isaías da esa palabra profética: acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y correrán a él muchos pueblos. Entonces veíamos ahí cómo el propósito de Dios no se circunscribe, no se limita a Israel, sino que es mucho más amplio que todo eso y abarca a otros pueblos. En definitiva, es la palabra que Dios diera a Abraham en Génesis 12, de que él iba a ser bendición entonces para muchos pueblos. Y finalmente, bueno, antes de acabar esta parte, hay algo, un texto que también me salté, lo tenemos en el capítulo 17, en el versículo 4. No, en el capítulo 22, perdón. Es un texto en el que no se menciona, de momento, a una nación en particular, pero va a salir, se va a ver que se está mencionando al mismo pueblo de Dios, a la nación de Israel. Versículo 1, profecía sobre el valle de la visión, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Es Jerusalén, aquí en la ciudad a la que se está mencionando, sin citarla directamente, y allí vemos entonces la amenaza y el peligro que se cierne sobre la ciudad. Versículo 6, y Elam tomó aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Así que aquí se está viendo que hay un peligro, una amenaza militar que viene, que se cierne contra Jerusalén. Y entonces se está haciendo un llamamiento, Dios está haciendo un llamamiento a los habitantes de Jerusalén, que lo tenemos en el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Es decir, ante esta situación de emergencia y de peligro, porque están rodeados, están asediados, entonces el llamamiento que Dios está haciendo aquí es a humillarse, a quebrantarse delante de Dios. Todo esto de raparse el cabello y de vestir cilicio son señales externas de la condición interna que debía de haber en ellos. Sin embargo, la respuesta que va a haber por parte del pueblo la tenemos en el versículo 13, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, lejos de atender el llamamiento al quebrantamiento y a la humillación que Dios está haciendo ante el enemigo que está rodeando, que está a las puertas, el pueblo de Jerusalén lo que va a hacer es dar esta respuesta de, por un lado, de desprecio a lo que Dios está diciendo y por otro lado de soberbia. Es decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vamos a gastar, a emplear el tiempo, el poco tiempo que nos quede en nuestro propio placer, en nuestro propio entretenimiento y no pensar en otra cosa, no pensar en nada más. En ese sentido, esta reacción se parece a lo que Jesús habló en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 27, sobre la generación en los días de Noé.
Dice allí, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, allí había una amenaza que se cernía sobre toda aquella generación de la cual Noé les estaba avisando, Noé estaba predicando, y lo que esta generación hizo fue centrarse en todo lo material, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento como si no fuera a pasar nada, como si todas esas advertencias de Noé fueran simplemente cuentos que les entraban por un oído y les salían por otro, pero que no prestaban atención a ellas. Y lo mismo está ocurriendo aquí con Jerusalén ante todo este llamamiento que Dios les está haciendo, y están diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. La consecuencia, por tanto, de esta actitud de desprecio y de soberbia la tenemos allí en el versículo 14, estamos en Isaías 22, esto fue revelado a mis oídos de parte del Señor de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Todo esto es sobre Jerusalén. Es una palabra muy fuerte, muy dura. Y aquí vemos una lección muy importante. De la misma manera que Dios ha dado palabras fuertes y duras sobre Filistea, sobre Moab, sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre Tiro, también la da sobre Jerusalén y, en definitiva, sobre el reino de Judá. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Dios no hace acepción de naciones. De la misma manera que Dios no hace acepción de personas, es decir, no tiene favoritos, Dios no hace tampoco acepción de naciones. Y aquí tenemos a una nación que es la que Él mismo, la que Dios mismo ha escogido y considera su pueblo, que está reaccionando como si fueran paganos totalmente y, por lo tanto, están recibiendo esta dura palabra de parte de Dios. Y finalmente llegamos, la última clase, al capítulo 24, donde veíamos el juicio de Dios sobre toda la tierra. No ya solamente sobre esta o aquella nación o sobre unas pocas, sino en definitiva sobre toda la tierra. Y veíamos ahí las imágenes en las que el profeta describe el hundimiento de toda esta realidad que es este mundo. Allí lo tenemos en el versículo 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Esto es lo último que vimos en la clase anterior y decíamos que era como la comparación del borracho que no puede mantenerse verticalmente, ha perdido todas sus facultades, entonces, y la caída va a ser segura con todo el estrépito que eso conlleva. Y en este caso aquí es la tierra, es el hundimiento de todo este mundo, de toda esta realidad. Y a continuación tenemos, después de este juicio sobre toda la tierra, tenemos aquí este canto de confianza en los capítulos 25 y 26. Y la pregunta que inmediatamente surge es ¿cómo se puede cantar inmediatamente después de haber visto lo que ha ocurrido en el capítulo 24? Es decir, después de haber sido testigos del hundimiento total de este mundo, ¿cómo se puede entonar un cántico de confianza y de alabanza en Dios? Pues la respuesta la tenemos en el versículo 23 del capítulo 24. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, el mundo se hunde, esta realidad se hunde totalmente, pero el reino de Dios emerge. El reino de Dios se levanta
y Dios, como rey en ese reino, entonces va a reinar y va a triunfar glorioso. Por lo tanto, en base a esto, es lógico que entonces surja, brote este canto de alabanza y de confianza. En este canto, en estos cantos de estos dos capítulos, se expresan varias verdades. En primer lugar, la acción de Dios a favor del necesitado. Versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Así que esta es una razón para esta alabanza, para este cántico de confianza en Dios, porque ha intervenido a favor del necesitado, a favor del débil, y además ha intervenido en contra del soberbio. Versículo 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Una de las características que vimos en la primera clase que vimos sobre Isaías es el uso continuado que él hace de comparaciones, de ilustraciones. Para expresar una verdad, él echa mano de simbolismos, de ilustraciones. Veíamos que algunos de ellos tenían que ver con el clima, con el campo, con los efectos naturales, con la vida humana. Bueno, pues aquí estamos viendo entonces todo ese uso de comparaciones. Veis aquí en el versículo 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. El calor en lugar seco es redundar sobre algo que ya no tiene agua, porque está seco. Si encima viene el calor, pues entonces lo poco que hubiera ahí que pudiera reverdecer, termina muriendo, termina marchitándose. Así, dice, vas a humillar el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube. Calor debajo de nube es un calor plomizo, es un calor asfixiante, es un calor que se incrementa. Y entonces, así dice, harás marchitar el renuevo de los robustos, de tal manera que de toda esa fuerza que tenían no queda absolutamente nada. Dios interviene en favor de los débiles, en favor de los necesitados, y Dios interviene en contra de los soberbios y de los que en sí mismos se consideran fuertes. Otra razón para este cántico que hay aquí en este capítulo lo tenemos en el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Se puede destruir a Babilonia, se puede destruir a Egipto, se puede destruir a Tiro, se puede destruir a Moab, a todas las naciones que quieras, por muy grandes que sean y muy fuertes que sean. Pero en tanto en cuanto esté la muerte ahí existiendo, esté la muerte en el escenario, todas esas otras victorias sobre las demás naciones no son más que victorias parciales, porque todavía queda el enemigo número uno que está en pie, que es la muerte. Y aquí es donde viene esta palabra profética en Isaías, en la que se nos está anunciando el fin, la destrucción de ese enemigo que queda en pie, que es la muerte. Destruirá a la muerte para siempre. Es un texto que es paralelo a lo que vemos en el profeta que es contemporáneo de Isaías, que fue Oseas. Oseas e Isaías vivieron en el mismo tiempo. Lo que pasa es que Isaías era profeta del reino del sur y Oseas del reino del norte. Pero allí en Oseas, en el capítulo 13 y versículo
14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Este pasaje aquí en Oseas y este otro que acabamos de leer en Isaías son los que el apóstol Pablo va a echar mano en 1 Corintios, capítulo 15, es el capítulo que habla sobre la resurrección de los muertos, para declarar, para testificar de esa victoria sobre la muerte, entonces, que está aquí profetizada. Este pasaje de Isaías: destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, tiene también su repercusión, su eco en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 21 y versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Son prácticamente las mismas palabras que el profeta Isaías está diciendo aquí. Hay varios pasajes en Isaías que se anticipan en mucho tiempo a lo que luego en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, se verá. De tal manera que Isaías, el telescopio que Dios da a Isaías es de un alcance muy grande. Porque no solamente él está hablando, está profetizando acerca de cosas que dentro de un par de siglos van a pasar, como el ascenso de Babilonia y el hundimiento de Babilonia y cosas de esas, sino que está profetizando acerca de cosas que están en el futuro lejano. De hecho, en cosas que todavía no han sucedido, no han ocurrido en la plenitud. Pero Isaías, con ese telescopio de largo alcance que Dios le ha dado, está contemplando todas esas realidades y las está anunciando ya. Así que aquí tenemos a la victoria definitiva de Dios, no solamente sobre tal o cual enemigo, sino sobre el enemigo por antonomasia, que es la muerte. Y no solamente eso. En el siguiente capítulo, en el capítulo 26 y versículo 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Está en el 25:8, la victoria sobre la muerte, pero la otra cara de la moneda es la resurrección de los muertos. Porque efectivamente la victoria sobre la muerte solamente puede ser efectiva si hay una resurrección de muertos. Mientras no haya resurrección de muertos, es que la muerte sigue dominando. Pero aquí se está anunciando que esta resurrección de muertos se va a producir. Y de nuevo tenemos cómo el profeta echa mano del recurso del simbolismo, de la ilustración. Tu rocío es cual rocío de hortalizas. Las hortalizas, ese rocío les hace revivir, les hace reverdecer. Lo que estaba mustio, lo que estaba a punto de morirse o muerto, vuelve a resurgir y a reverdecer. De esa manera es como el profeta ilustra el hecho de que se va a producir efectivamente esa resurrección de muertos. Y de nuevo volvemos aquí a ver cómo es el libro de Apocalipsis el que ratifica lo que aquí el profeta está diciendo. En el capítulo 20 y versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hay resurrección de muertos, dos resurrecciones de muertos. Una resurrección para vida y una resurrección para condenación, pero dos resurrecciones al fin y al cabo. Y es algo que aquí en Isaías, capítulo 26 y versículo 19, ya se está anunciando que va a haber resurrección de muertos. Ha habido algunos críticos del Antiguo Testamento
que han dicho que el Antiguo Testamento no tiene nada que decir sobre la vida después de esta vida, que el Antiguo Testamento solamente se centra en esta vida, nada más, que sí, que es luego el Nuevo Testamento el que va a hablar de la vida después de esta vida, pero cuando contemplamos este pasaje aquí de Isaías vemos que eso es totalmente falso. Ya aquí se está hablando de esta esperanza, de esta vida después de la muerte, que es la resurrección. De hecho, Jesús echó mano del Antiguo Testamento para demostrar a los negadores de su tiempo de que en el Antiguo Testamento hay algo que enseñe sobre la vida después de esta vida. Jesús echó mano del Antiguo Testamento para refutar esa creencia. Allí la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y versículo 32. Cuando los saduceos eran los negadores de que el Antiguo Testamento enseñe que hay vida después de esta vida. Y vinieron a preguntarle a Jesús, poniéndole el caso este de uno que se había casado con varias mujeres, entonces ¿de cuál de ellas entonces iba a ser marido si no había resurrección? Y entonces es cuando Jesús le responde con el pasaje de la zarza ardiendo. Versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es de muertos, sino de vivos. Lo cual quiere decir, entonces, que cuando Dios le da esta palabra a Moisés, que hace ya muchos años que Abraham, Isaac y Jacob están muertos, sin embargo, él está diciendo, yo soy, no, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mientras estaban vivos fui su Dios, pero como ya están muertos, ya no lo soy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo cual quiere decir entonces que esas personas están vivas delante de Dios, y este es el argumento que Jesús emplea para demostrar que en el Antiguo Testamento se enseña la vida después de esta vida. Y entonces así es como terminamos estos cantos de confianza, de alabanza. ¿Cómo no va a haber cantos aquí, no? Si verdaderamente las verdades que se están enseñando sobrepasan todo lo imaginable y todo lo esperable. Y así es como entramos en esta otra sección, los capítulos 27 al 34, sobre las promesas y los juicios. Hay una serie de contrastes en estos capítulos, que a continuación los vamos a ver. Pero antes de eso, nos vamos a fijar en una serie de ayes que en estos capítulos se están pronunciando. Ya vimos 6 ayes en el capítulo 5 de este libro de Isaías. Es el capítulo en el que hay un canto de lamento por Israel, como una vid que tenía que haber dado fruto, y fruto excelente, y sin embargo lo que dio fue un fruto que no se podía comer, unas uvas amargas. Y ahí es donde aparecen después de eso una serie de ayes contra los tergiversadores, ayes contra los vividores, ayes contra los acaparadores, ayes contra los prevaricadores, 6 ayes. Bueno, pues en estos capítulos 27 al 34 vamos a mirar ahora que también aparecen 6 ayes pronunciados concretamente sobre determinados colectivos de personas. Primer ay, capítulo 28 y versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Así que aquí tenemos un ay que va pronunciado
contra la soberbia, contra los soberbios. Y se compara aquí esta corona, ahí de la corona de soberbia, ellos mismos se han autocoronado con esa soberbia, con el resultado que va a ocurrir con esa corona. Versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y sin embargo, en contraste con esa corona de soberbia que es pisoteada, tenemos en el versículo 5 otra corona muy diferente. En aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Contraste entre la corona de soberbia y la corona que es el Señor para aquellos que le conocen, para ese remanente de su pueblo. Primer ay. Segundo ay. Capítulo 29 y versículo 1. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Este es un ay contra los que están confiados en sí mismos. Fíjate el nombre con el que se llama aquí a Jerusalén, porque aquí se está refiriendo evidentemente a Jerusalén, porque dice ciudad donde habitó David, Ariel. Es el único sitio en el que se le llama a Jerusalén de esta manera. Ariel es un nombre que significa león de Dios. León de Dios. El león es el animal con bravura por excelencia. De hecho, cuando alguien es bravo, cuando alguien es valiente, es un guerrero, con todas las letras, con toda la palabra, se dice que es un león. Hubo un rey de Inglaterra que se llamaba Ricardo y el apodo que tenía era Ricardo Corazón de León. ¿Por qué? Porque era un rey valiente, un rey aguerrido, un rey bravo. Y aquí tenemos entonces cómo esta ciudad de Jerusalén es una ciudad aguerrida, es una ciudad fuerte, pero está confiada en su propia fuerza, está descansando en todo ese recurso que tiene. De ahí este ay. Esta confianza engañosa se ve en la palabra, en la segunda mitad del versículo 1. Añadid un año a otro, es decir, que el tiempo siga pasando, las fiestas sigan su curso, como si todo estuviera bien, como si nada pudiera ocurrir. Es el ay contra los confiados. Y aquí viene la palabra de amenaza mortal contra la ciudad. Versículo 3. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la voz de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Así que toda esa bravura, toda esa fuerza del león que tiene Jerusalén, toda esa confianza en sí mismo queda totalmente humillada. Pero ahí es donde viene también la palabra de misericordia y de gracia de Dios para esta ciudad. Versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Así que todos esos enemigos que vienen contra ella van a ser reducidos, como dice aquí, a polvo, de tal manera que hay una liberación que acontece sobre esta ciudad. Es posible que aquí haya una alusión a lo que ocurrió con el asedio de Jerusalén bajo Ezequías por los asirios, cuando la ciudad estaba prácticamente perdida y Dios intervino milagrosamente para desperdigar al ejército asirio con toda aquella mortandad que sucedió.
Segundo ay. Tercer ay, este mismo capítulo, versículo 15. Ay de los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Así que aquí hay un ay contra los que encubren su pecado, contra los que tapan su pecado pensando que no va a ser descubierto, que no va a ser sacado a la luz. Es un intento que está destinado totalmente al fracaso. Dice el versículo 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió? Es decir, de la misma manera que el barro no le dice al alfarero tú no me has hecho, así estos que están diciendo quién nos ve y quién nos conoce, les va a ocurrir lo mismo. Es decir, es un fracaso. Es un absurdo, además, todo este razonamiento de pensar que tapando, encubriendo su pecado, Dios no se va a enterar del mismo. Cuarto ay, capítulo 30 y versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es decir, es un ay contra los que buscan la ayuda humana. La ayuda humana. En vez de buscar la ayuda de Dios, estos están buscando la ayuda, la alianza con alguna nación que les pueda echar una mano para sacarlos del atolladero en el que están metidos. ¿Ves? En el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, es una búsqueda de la ayuda humana. Y esa búsqueda de la ayuda humana la tenemos también en el capítulo 31, y es en el quinto ay, versículo 1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Es una repetición del anterior ay, de buscar la fuerza humana, el apoyo humano para salir adelante de la emergencia que se ha presentado. Pero todos estos intentos de ayuda humana están condenados al fracaso. Es lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 17 y versículo 5, maldito el varón que se apoya en el hombre y que pone carne por su brazo. Entonces será como la retama en el desierto. Es la búsqueda entonces de todos esos apoyos. Es posible que aquí se esté refiriendo al asedio de Jerusalén por los asirios, cuando antes de buscar la ayuda de Dios por medio de Isaías, cuando Ezequías vino al profeta para decir, ruega por nosotros al Señor, es posible que antes de eso Ezequías estuviera pensando en hacer alianza con Egipto para que le sacara de este peligro en el que estaba envuelta la ciudad, como vemos en el capítulo 36 de este profeta y versículo 6, cuando el general del ejército asirio, que está allí delante de las murallas de la ciudad y está hablando a Ezequías y a los que están allí en las murallas, les dice esta palabra, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Así que si el general de los asirios está diciéndoles esta palabra a los que están allí en las almenas, en las murallas, es porque efectivamente ellos están pensando que de Egipto puede venir la liberación. De ahí los ayes que aquí en los capítulos 30 y 31 se están lanzando contra los que buscan la fuerza humana. Y finalmente
el último de los 6 ayes. En esta sección lo tenemos en el capítulo 33 y versículo 1. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad se hará contra ti. Y aquí es un ay contra aquellos que se consideran inmunes, que pueden hacer lo que quieran, que no les va a ocurrir nada, no les va a pasar nada. Esta palabra está dicha contra Asiria, que era la potencia dominante y hacía con todos los pueblos lo que quería. De hecho, Asiria fue la que mandó a la deportación a las 10 tribus del norte, y no solamente a esas 10 tribus, sino que con muchos otros pueblos se comportó de la misma manera, cruel y bárbara, pensando, bueno, yo tengo la fuerza, yo tengo el poder y hago lo que quiero. Soy inmune y quedo impune. Pero aquí está viniendo este ay entonces contra Asiria. Y de nuevo vemos en estos ayes la lección que veíamos antes, de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de naciones. Aquí, estos 6 ayes que hemos contemplado, uno va contra Efraín, las 10 tribus del norte. Otro va contra Jerusalén, Ariel. Otro va contra los que encubren el pecado, sea quienes sean, contra los que buscan la ayuda humana, que se está pensando también en el reino de Judá. Dios no hace acepción de naciones. Y entonces aquello que está mal, no importa qué nación la haga, sea una nación pagana o sea el mismo pueblo de Dios. Dios tiene aquí un ay que pronunciar entonces también sobre su propio pueblo. Y después de haber visto estos ayes repartidos en estos capítulos del 27 al 34, entonces tenemos también una serie de contrastes que vamos a verlo a continuación. Vamos al capítulo 27 y versículo 1, y aquí vemos cómo Dios pronuncia un juicio, una palabra de juicio contra los fuertes. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán y el dragón se refieren siempre en el Antiguo Testamento a grandes monstruos marinos y terrestres. Grandes monstruos que inspiran pavor y pánico. Tienen toda la fuerza que se pueda pensar. Y en ese sentido, estos grandes monstruos marinos y terrestres son representativos de las fuerzas del mal. Es algo que vamos a ver también en Apocalipsis en su debido momento, porque en Apocalipsis, en el capítulo 13, vemos cómo del mar emerge un monstruo, una bestia, y de la tierra emerge también otra bestia. Son dos grandes fuerzas malignas opuestas contra Dios que van a hacer guerra, no solamente a Dios, sino también van a hacer guerra contra el pueblo de Dios y van a perseguirlo a muerte, para tratar de anular, de obstaculizar y de hundir los propósitos y los planes de Dios. Esas fuerzas malignas están representadas entonces en esas figuras monstruosas. Aquí, con esto Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa, y el dragón que está en el mar, están también simbolizadas entonces estas potencias malignas. Pero aquí vemos cómo Dios ejecuta juicio contra todas esas fuerzas y las vence. En contraste con esa palabra de juicio
sobre esas fuerzas malignas está la promesa bendita y gloriosa dada a Jacob, o sea, a su pueblo. Versículo 6, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Así que Jacob se convierte aquí no solamente en bendición, sino en instrumento, medio de bendición para otras naciones. Y también se profetiza aquí el regreso a su tierra del pueblo de Dios. Versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte alto en Jerusalén. La deportación ha terminado. Hay un regreso, hay un retorno, entonces, a la tierra que un día tuvieron y que la perdieron temporalmente, momentáneamente. Contraste, juicio contra las fuerzas del mal y bendición y promesa sobre su propio pueblo, sobre el pueblo de Dios. Otro contraste lo tenemos en el capítulo 28 y versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Aquí se está hablando de un fundamento. Este pueblo ha puesto su fundamento en algo, pero es un fundamento falso. Hemos hecho pacto con la muerte, hemos hecho convenio con el Seol, es decir, con las fuerzas de tinieblas, con las fuerzas ocultas, para que sean ellas las que nos protejan, para que sean ellas las que nos liberen. Pero es un fundamento falso, son fuerzas oscuras, porque el resultado lo tenemos allí en el versículo 17. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es decir, esa esperanza, esa creencia de que las fuerzas ocultas, de que las fuerzas de tinieblas nos pueden dar la seguridad y la protección, eso va a venirse abajo, eso va a ser totalmente puesto en evidencia y derrotado. Por contra, el verdadero fundamento lo tenemos en el versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Este sí es el verdadero fundamento. El fundamento sobre el cual está fundada Sión, la ciudad de Dios, la capital del reino, el reino de Dios mismo. Está fundada sobre una piedra. Y aquí ya no estamos en el terreno de lo material, en el terreno de lo físico. Es decir, es inútil que vayamos ahora a Jerusalén, en caso de que pudiéramos ir, dado lo que está ocurriendo, pero vamos a Jerusalén y decimos, vamos a excavar, vamos a sacar tierra y vamos a buscar la piedra de la que Isaías está hablando aquí. Es en vano, no vamos a encontrarla, porque la piedra de la que está hablando Isaías aquí no es una piedra material, no es una piedra física. De la misma manera que la realidad de la que él está hablando aquí no es una realidad material, sino inmaterial, espiritual.
Y la Sión de la que aquí se está hablando no es simplemente la Sión terrenal de aquí abajo, que está fundada sobre algo terrenal, sino la Sión de la que aquí se está hablando es la otra Sión, la Jerusalén celestial, la que tiene por fundamento a esta piedra que no es algo material, sino que es una persona. Este es el pasaje que va a tomar el apóstol Pedro en su primera carta para referirse a Jesús como piedra sobre la cual se edifica y somos nosotros sobreedificados. Este es el verdadero fundamento. Fíjate los calificativos con los que Isaías describe a esta piedra. Piedra probada, o sea, sometida a prueba. Cualquier fabricante de un producto, antes de sacarlo al mercado, somete a ese producto a prueba para ver si resiste, porque si lo saca al mercado sin haberlo probado, lo que puede ocurrir es que sea un fracaso total, porque resulta que no está bien hecho, que no está bien fabricado. Por ejemplo, un interruptor de estos de la luz. Antes de que eso salga al mercado, ese interruptor ha sido sometido muchas veces a apagar y encender, para ver si aguanta, si resiste. Porque si se saca a la venta sin haberlo sometido a prueba y 4 veces después de haberle dado y apagado resulta que ya no funciona, nadie va a comprar eso. Aquí tenemos a esta piedra que ha sido probada, que ha sido sometida a prueba. O sea que su calidad está demostrada. Que no es algo que se dice, bueno, a ver qué pasa, a ver si aguanta, a ver si resiste. No, ha aguantado y ha resistido todas las pruebas, todas las tentaciones, todas las contrariedad, hostilidad, odio, persecución, sufrimiento, padecimiento. Todo eso, esta piedra ha demostrado ser una piedra probada. Por lo tanto, va a resistir, va a aguantar el peso y la responsabilidad que se va a poner sobre ella. Es una piedra angular, no es cualquier piedra. La piedra angular es una pieza vital, esencial. Tú puedes quitar cualquier otra piedra del edificio y no pasa nada. El edificio sigue aguantando. Pero si tú quitas la piedra angular, ese edificio se viene automáticamente abajo, porque es la piedra que sostiene todo lo demás. Esta es la piedra angular. Piedra preciosa, no solamente resistente, no solamente robusta, sino preciosa. De cimiento estable. Aquí hay una redundancia, han traducido de cimiento estable, la traducción literal sería de cimiento cimentado. De cimiento cimentado. Es como una redundancia, pero es para subrayar la estabilidad que tiene esta piedra. No hay temor, no hay peligro de que en un momento dado se venga abajo, se debilite, sea frágil, se rompa. No, cimiento cimentado. El que creyere no se apresure, porque el apresuramiento es señal de falta de confianza. El apresuramiento no espera, no sabe esperar, no sabe aguardar, no sabe tener paciencia. El que creyere en esta piedra no tiene que apresurarse. Ese fue uno de los problemas
del pueblo de Israel, especialmente cuando aquella escena de la serpiente en el desierto. Dice que el pueblo se desanimó por el camino, pero la palabra que ahí se ha traducido por desanimó es impacientó. El pueblo de Israel se impacientó, como tantas otras veces. Se impacientaba y se ponía nervioso y no sabía esperar y no sabía creer. Y entonces pasó lo que pasó, ¿verdad? Vino el juicio de Dios por medio de las serpientes. Un falso fundamento puesto en fuerzas de oscuridad. Es un fracaso. Un verdadero fundamento basado en esta piedra sobre la que está edificada Sión. Seguimos con todos estos contrastes que estamos viendo aquí en el capítulo 29 y versículos 10. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Aquí hay un libro que está sellado. Sellado quiere decir no solamente que está cerrado, sino que está cerrado, vamos a decir, herméticamente, bien cerrado, de tal manera que el contenido no se puede conocer, no se puede leer. Pero en contraste con este libro que está sellado, a causa de lo que dice en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, es una profesión de fe externa, pero vacía de contenido, por lo tanto el libro queda sellado, no pueden entenderlo, no pueden recibir la verdad que hay en él mismo. En contraste con este libro sellado está el libro abierto. Versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los sordos que no oyen oirán las palabras del libro, de tal manera que ese libro es un libro abierto y es un libro audible para estos que no pueden oír. Hasta ese punto llega el hecho de la apertura de ese libro. Y los ojos de los ciegos que no ven están viendo en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Qué escena, ¿no? Un ciego que ya de por sí no ve, está viendo aquí, no a la luz del día, sino en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Otro contraste que tenemos en estos capítulos lo vemos en la ayuda falsa y la ayuda verdadera. Capítulo 31 y versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender el Señor su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Es la ayuda falsa. En contraste, la ayuda verdadera. Versículo siguiente, 4. Porque el Señor me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos, así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. No hace falta acudir a naciones, a alianzas, a armas y demás. Está el Señor aquí, que es la verdadera ayuda que viene para pelear
por su pueblo, a favor de los suyos. Contrastes y más contrastes en todos estos capítulos. Y vamos al capítulo 32, y aquí comienza con la declaración del versículo 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Uno de los temas redundantes en el profeta Isaías, aquí y aquí, es el rey y el reino de Dios. Aquí lo vimos, el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Aquí lo vimos, profecías del capítulo 7, 9 y 11 sobre el Hijo que ha de nacer y que va a reinar. Aquí también aparece otro pasaje en el cual se habla sobre el reino de Dios, capítulo 24, el juicio sobre el mundo hundiéndose, pero el reino de Dios emergiendo. Y aquí tenemos también este texto que acabo de leer, he aquí que para justicia reinará un rey, príncipes presidirán en juicio. Así que no hay duda, un tema reiterado que cada vez va a salir en el profeta Isaías es el rey y el reino de Dios. Para justicia reinará un rey. La palabra justicia aparece en el libro de Isaías más veces, proporcionalmente, que en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Solamente el libro de los Salmos supera en número de veces la palabra justicia a Isaías, pero el libro de los Salmos tiene muchas más páginas que el libro de Isaías. Cuando lo ponemos en proporción, Isaías supera con creces a Salmos en las veces en las que aparece la palabra justicia. Porque el reino de Dios, la cualidad esencial, principal de ese reino, es la justicia. Ya que sin justicia no puede haber paz, ya que sin justicia no puede haber verdad, ya que sin justicia no puede haber nada que sea sólido y estable. La injusticia es sinónimo de engaño, sinónimo de iniquidad, sinónimo de inestabilidad y sinónimo de perturbación e inquietud. De tal modo, insisto, característica esencial del reino de Dios, del trono de Dios, es la justicia. Y es lo que aquí se está diciendo. Ya apareció en el capítulo 11, cuando se habla del vástago que saldrá del tronco de Isaí, que la justicia es ceñidor de sus lomos y que va a juzgar con justicia a los pobres. Así que una y otra vez Isaías no se cansa de anunciar y de enseñar que el rey y el reino de Dios entonces están basados en esta justicia. Y más, versículo 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. De nuevo tenemos aquí otra vez las ilustraciones, las comparaciones del mundo natural que el profeta Isaías emplea para describir las verdades espirituales, en este caso, de lo que este varón va a ser, de la protección, escondedero contra el viento, y refugio contra el turbión, bendición, arroyos de aguas en tierra de sequedad. El agua es sinónimo de bendición, ¿verdad? Claro que sí. Especialmente en tierra seca, especialmente en tierra desierta, el agua es lo que hace la diferencia, es sinónimo de bendición, de descanso como sombra de gran peñasco, en tierra calurosa.
la sombra, llegar después del calor, ponerte en un sitio donde hay sombra y poder sentarte y poder descansar. Todas estas son las ilustraciones que el profeta emplea para describir a este varón que estamos viendo aquí. Versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. O sea que hay una preservación de aquellos que tienen facultades. Los que tienen ojos no se ofuscan sus ojos. Los que tienen oídos oyen atentamente. Y hay una donación para aquellos que no tienen lo que tienen que tener. Versículo 4. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Es una donación, no lo tienen. Son necios, por lo tanto, si son necios no tienen entendimiento. Pero aquí se les va a dotar de entendimiento. Son tartamudos, no pueden hablar con fluidez, pero aquí van a hablar rápida y claramente. Es la transformación, es el cambio que va a suceder como consecuencia del reino de este rey. Y aquí se sigue hablando en este capítulo 32, en el capítulo 33, ¿para quiénes no es este rey? Versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No pueden estar en su presencia y no pueden precisamente por esto, por la hipocresía y el pecado sin arrepentimiento que hay dentro de ellos y como consecuencia entonces no pueden estar delante de este rey. Pero sin embargo hay aquí quienes sí, este rey es para ellos. Versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, o sea, el que anda en la voluntad de Dios, éste habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y como consecuencia de todo eso, van a poder contemplar al rey, van a poder ver al rey cara a cara. Y aquí recordamos que este no es un rey cualquiera, este no es un rey mortal, ni siquiera como David, ni como Salomón, que eran reyes terrenales inmortales en definitiva, que mucha gente pudo ver su cara. Aquí se está hablando de alguien totalmente excelso y elevado, a quien se va a poder contemplar cara a cara. Versículo 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Y de nuevo tenemos aquí otra vez una referencia que se cumple en el libro de Apocalipsis. Allí al final del libro, en el capítulo 22 y versículo 4, dice, y verán su rostro. Verán su rostro. Los que están en esta nueva Jerusalén, en esta Sión celestial, verán su rostro, cara a cara. Lo que era imposible, lo que era inimaginable, porque nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir viviendo, aquí es posible. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, en su belleza. Y no solamente al Rey, sino también la ciudad de Dios. Versículo 20. Mira, Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes.
Tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Y es una contemplación aquí de bienaventuranza, en el que se está viendo al rey y se está viendo también la ciudad del rey en toda su gloria, en todo su esplendor. Otra vez Apocalipsis 21:1. Vi la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial descendiendo del cielo de Dios. Juan dice, vi, la está viendo. Aquí se está anunciando todo esto. Y llegamos al versículo 22 de este capítulo 33, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Aquí hay un mando unificado. Juez, legislador y rey. O sea, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Todo en una sola persona, el mando unificado. Las democracias lo que hacen es repartir, dividir estos poderes. El poder judicial por un lado, el poder legislativo, que es el Parlamento por otro, y el poder ejecutivo, que es el gobierno por otro. Están repartidos los poderes por el peligro de que si una sola persona se hace con esos tres poderes, eso pueda terminar en abuso, en corrupción y en opresión, que es lo que ha pasado tantas veces a lo largo de la historia cuando una sola persona ha tenido en su mano todos los poderes. Para evitar eso, entonces la democracia hay un reparto de poderes para que haya un equilibrio. Pero aquí hay una unificación de los tres poderes en una sola persona. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Y aquí no hay peligro, ni de abuso, ni de opresión, ni de corrupción. Es Él el que tiene todo este poder. No solamente estos tres poderes, hay un cuarto poder que aquí se está mencionando. Él mismo nos salvará. Juez, legislador, rey y salvador. Esto concuerda con lo que vemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Y versículo 10, o mejor 9, y ya vamos a ir terminando. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta palabra, que aquí se ha traducido como reunir, quiere decir poner a Cristo como cabeza de todas las cosas. O sea, poner a Cristo como jefe de todas las cosas. De tal manera que todos los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, están depositados en su persona y solamente en su persona. Este es el propósito de Dios, el cual se había propuesto de poner a Cristo
sobre todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. No importa que sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, lo que sea. No importa que sean seres humanos de a pie o sean seres humanos de categoría. Da igual. Cristo ha sido puesto como cabeza, como jefe por Dios de todas las cosas, unificando así el mando de todo el universo. Y de nuevo, no hay peligro, ni de corrupción, ni de abuso, ni tiranía, ni opresión, porque aquí estamos ante el gobernante perfecto, ante el Rey anunciado una y otra vez por el profeta Isaías. Me hubiera gustado haber llegado un poco más adelante, pero no ha sido posible. La semana que viene, si Dios quiere, entonces vamos a continuar entonces con ya el último capítulo de esta parte, capítulo 34, y nos metemos con todo esto, y espero que podamos también entrar en la segunda parte del libro, que son los capítulos 40 al 66. Así que, si Dios quiere, hasta la semana que viene, que el Señor os bendiga. En Cristo Jesús.